La semana pasada se comenzó a hablar de cómo cultivar los frutos espirituales, cómo desarrollar el fruto del espíritu. Y bueno, si recordamos, me ponen en pantalla, por favor, Gálatas 5, 22 y 23. Cuando hablamos de fruto espiritual, hablamos de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. Porque hay características que nosotros por naturaleza no tenemos. Pero el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida y nosotros por el comenzar a congregarnos en una iglesia, a leer la palabra de Dios, al estudiarla, al meditarla, al orar, el Espíritu Santo comienza a generar en nosotros un fruto. Y según aquí vemos en Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si hacemos una reseña del libro de Gálatas, recordamos que somos salvos por la gracia. Y aun cuando hay buenas obras que son generadas por el Espíritu Santo en nuestra vida, todavía estamos llamados a, a jugar un papel activo en el trabajo para cultivar estos frutos. Es como nosotros vemos en el fruto físico. ¿Cuántos de los que están aquí no han tenido un árbol de limón? Sí, algún árbol frutal de duranos, de higos, de plátanos. Yo recuerdo que hace muchos años en casa había plátanos y eran muy ricos, pero también había avispas y ay, cómo picaban. Y realmente cuando nosotros lo vemos de esta forma, el fruto físico crece porque es producido por una planta viva. Y cuando yo vi esto, yo vi esta frase que dice, fruto físico crece porque es producido por una planta viva, inmediatamente saltó de mi interior la escritura que dice en Juan 5:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto sucede cuando tú y yo estamos constantemente conectados con Dios. Esto sucede cuando tú y yo estamos en toda situación que tenemos, sea buena, sea mala, sea de inquietud, sea de gozo, sea de alegría, estamos dándole la gloria a Dios. Significa que hay vida en nosotros. Aunque hay plantas silvestres que sin ser atendidas dan fruto, lo que Dios quiere que nosotros sí tengamos es que estemos conectados a la vida, así como dice Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este es el que lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la rama tiene que estar conectada a la vid y la vid va a ir pasándole la savia, es decir, el alimento, los nutrientes para que la rama crezca y luego dé su fruto. Entonces la rama tiene que estar conectada a la vid. ¿Sí? Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos que estar conectados a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo para que seamos una persona viva hablando espiritualmente. Y así es como se va generando en nosotros el proceso de santificación, ¿sí? La Biblia no habla nada de frutos silvestres en el punto de la santificación, ¿sí? Por eso dice que estemos conectados a la vid, que nosotros seamos intencionales en conocer a Dios. Y entonces, por eso es que nuestro papel, entendiendo esto, nuestro papel tiene que ser cultivar el fruto del Espíritu Santo y esto es algo que es activo. Es decir, no por sentarme y esperar y orar se va a generar algo. Hay veces que sí, pero hay otras cosas en las cuales yo tengo que mantenerme activo. Y en esa actividad Dios empieza a ver y conocer la intención de mi corazón. Y cuando Dios ve que mi intención es conocerlo, crecer y desarrollar, entonces Dios también va a hacer su parte. Por eso dice que es algo activo. Entonces, vamos a terminar. Ya se vieron por ahí amor, gozo,
paz, ¿cuál más? Paciencia y paciencia. Para los que estuvieron el domingo, ¿qué pueden recordar de esto, de estas partes que ya se vieron? Del amor. Algo clave que les haya marcado del amor. Alguien que quiera compartir, que si ahí está entre jueves y domingo. Que no se puede, el amor no se puede practicar aislado de las personas. Debemos tener relaciones. El gozo, que tengamos gozo aún en las pruebas. Y esto es algo bien importante. Cuando tú tienes gozo en medio de las pruebas, significa que tienes una esperanza. Significa que conoces a un Dios que te dice, cree en mí, y a veces si nosotros lo ponemos con nuestras palabras, y verás que todo va a salir bien. Pase lo que pase, va a salir bien. La paz. Cuando yo meditaba en esto, he traído mucho en mi mente, he estado meditando en algunos versículos y de repente pasó por mi mente, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y así como que yo decía, a ver, ¿cómo, Señor? Dice, sí, cuando tú estás conectado conmigo tienes paz. Isaías dijo, no hay paz para los impíos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo estoy conectado con Dios, yo voy a tener su paz. Yo voy a estar en una espera activa. La paciencia, como a veces como nos hace falta la paciencia. Pero es algo que tenemos que desarrollar, ¿sí? Es algo que en cada uno de nosotros, a través de meditar, de leer y de estudiar la palabra, empezamos a entender cómo Dios a través de su palabra también nos dice, pacientemente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. O sea, cuando yo espero en Dios, Él actúa. Cuando yo sé que Él tiene algo para mí muy particular, entonces tomo la decisión de esperar en Él, de confiar en Él, y sé que lo va a hacer, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen, entonces Dios actúa. Ahora bien, vamos a entrar al siguiente punto, que es, según ahí, Gálatas. Si me puedes dejar Gálatas 5, 22 y 23, por favor, para irme guiando. 22. El 22 dice, vamos a entrar ahí a benignidad. La benignidad, aquí, cuando estaba preparando el mensaje, estamos hablando de cosas que son verdaderas, pero a veces hay palabras que tienen cierta falsedad. Y por ejemplo, eh, la benignidad no es ser buenos y colaboradores con otras personas con el propósito de ganarla para mis propios fines. Es decir, voy a estar contigo porque me conviene, porque luego de ti puedo tener esto. Sí, alguna vez a nosotros nos ha tocado ver que hay gente que estás colaborando con alguien que tiene la orgullosa esperanza de conseguir algo a cambio, o como por cuando alguien alguna vez le has dado un regalo a alguien, o alguien ha recibido un regalo con la esperanza de que tenga una buena opinión o privilegiada de ti, o de la persona que te está dando el regalo. Entonces, hay gente que a veces también lo utiliza el ser bueno para manipular. Es que acuérdate que yo te ayudé aquella vez, ahora tú tienes que ayudarme a mí. Bondad, benignidad. Ahora bien, hay ejemplos de falsa benignidad en la Biblia. Un ejemplo está en Génesis 25. Y vamos a hablar sobre Jacob y Esaú. Un día Esaú va a cazar y no encuentra nada y llega a su casa bien cansado, bien agotado, y resulta que Jacob, bien listo, prepara un plato de lentejas,
¿A cuántos nos ha tocado llegar del trabajo y que está en la cocinita algo bien rico y que llegas y hueles y dices, qué rico, y yo con el hambre que tengo? Oye, llegué la hora. ¿Sí? Le pasó eso a Esaú justo cuando Jacob estaba haciendo esa comida. Y resulta que Jacob utilizó una falsa bondad, porque le dijo, ¿quieres? Sí, sí, da, bueno, yo te sirvo, pero véndeme tu primogenitura. Había una falsedad ante esa bondad. Entonces, que el corazón de Jacob quería el derecho de esa primogenitura que tenía Esaú y lo consiguió a cambio de un plato de lentejas. Otro ejemplo también nosotros lo vemos en Satanás. Cuando Lucas 4 dice que Jesús fue al desierto a ayunar y orar 40 días, dice que ya cuando tuvo hambre el Satanás se le presentó y le puso varias pruebas, pero una de ellas dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Sí, Satanás, entre comillas, usó la bondad como una apariencia, pero ¿con el qué fin? Con el fin de manipular, tratar de manipular al Hijo de Dios para su propio beneficio. Pero entonces tenemos que pensar, ¿qué es la bondad bíblica? Y para los que gusten apuntar, significa mostrar desinterés, tener el objetivo de buscar y de hacer el bien a los demás, no a nosotros mismos. Lo voy a repetir una vez más. La benignidad bíblica significa mostrar desinterés, tener el objetivo de buscar y hacer el bien a los demás, no a nosotros mismos. Ahora bien, esto es una extensión de ser benevolentes para las personas que son amables, incluso para las que no lo son, para aquellas que sí son cariñosas como para aquellas que son ásperas. En el Nuevo Testamento esta palabra de benignidad viene de la raíz griega que se relaciona con la benevolencia y la utilidad. Por eso cuando tú tienes algo lleno de tu corazón, generes esta parte del fruto del Espíritu, benignidad, tú dices, yo voy a dar sin esperar recibir nada a cambio. Alguien años atrás me decía, tú haz el bien sin mirar a quién. Y la misma escritura dice, a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Sí? Tú eres bueno y por ende vas a cosechar cosas buenas. Aquí es donde me recuerda una historia de un hombre que tenía su sembradío de las mejores flores que había en un área de un país. Y fueron y lo entrevistaron y le dijeron, tú tienes el primer lugar con las mejores flores de toda el área, ¿cómo le haces? Y él le dice al entrevistador, dice, yo doy de mis semillas a los que están a mi alrededor. Y se le queda viendo el entrevistador y le dice, ¿no te da miedo que al dar tus mejores semillas, los demás puedan tener las mismas flores que tú? Dice, no, es al contrario, como yo doy lo mejor, voy a recibir lo mejor y por eso tengo las mejores flores, porque doy lo mejor. Eso es ser bueno, eso es ser benigno. Tú estás dando lo mejor para todos los demás, porque no estás pensando en ti, estás pensando en los otros. Ahora veamos ejemplos de benignidad. Pensemos en el buen samaritano. En Lucas 10 nos habla del buen samaritano. El buen samaritano que descendió por un camino, pero antes de que descendiera el buen samaritano, dice la escritura en Lucas 10 que un hombre judío fue por el camino, cayó en manos de ladrones y lo dejaron mal herido en el camino. Y pasa primero un sacerdote, alguien que conocía la ley. Y pasó de largo porque dijo, si está muerto me contamino. Y se fue por de lado. Luego después pasó un levita, alguien de los que servía en el templo de Dios, y lo vio y pasó de largo. Pero dice la escritura que pasó un hombre samaritano.
Y los samaritanos y los judíos entre sí, aunque son medios hermanos, no se llevaban. Pero dice la Escritura que cuando el samaritano lo vio, fue movido a misericordia. Tuvo compasión de él. Dice la Escritura que ungió sus heridas con aceite, lo subió a su caballo y luego lo llevó al mesón y lo atendió en el mesón. Y al día siguiente le dijo al mesonero, aquí tienes esta cantidad, hasta que él se cure, en pocas palabras, versión Saúl Orozco, hasta que él se cure, yo te voy a dar y regresando vengo y te pago el resto de la cuenta. Él mostró benignidad. Y alguien que también mostró una benignidad muy grande hacia nosotros fue nuestro Dios. Fue nuestro Dios porque él tuvo la capacidad de estar, aunque estaba en lo santo, en el tercer cielo, miró hacia la tierra y vio la condición del hombre. Vio que el hombre estaba perdido en pecado, en rebelión, y decidió enviar a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de una destrucción eterna, para rescatarnos a un gran costo. Jesús mismo dio su vida. Y yo te ruego, por favor, que leas en tu casa Filipenses 2. Haya, pues, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a ellos, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta convertirse en un hombre. Jesús fue humilde y Jesús tuvo la capacidad de entregarse completamente desinteresado, se negó a sí mismo y por eso Pablo, habla de la bondad salvadora de Dios en Tito, por favor, ahí en Tito 3, 4 y 5. Capítulo 3, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Entonces, aquí vemos algo bien padre. Nos salvó simplemente por su bondad. ¿Qué escribió el apóstol Pablo en Efesios 2? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no es don de vosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Salvos por gracia. Entonces aquí entra la pregunta, ¿cómo podemos cultivar la benignidad? La benignidad va muy enlazada con la humildad. Sí, porque se necesita ser humildes para ser buenos, porque los hombres orgullosos no consideran que los demás son valiosos. El orgulloso no considera al demás valioso, dice, no, yo soy el mejor y yo solo puedo. Entonces, los humildes sí se inclinan hacia un servicio desinteresado cuando es necesario. Tú ves que una persona humilde da tiempo, da finanzas, da de sus capacidades, porque hay humildad en él. Entonces una persona orgullosa choca con Jesús, porque Jesús es el mayor ejemplo de humildad que nosotros tenemos, porque se humilló a sí mismo para mostrar benignidad infinita, incluso a sus enemigos y a los pecadores, como tú y como yo. ¿Sí? ¿Cuáles fueron una de las últimas palabras de Jesús antes de morir? No les tomes en cuenta ese pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces, en esta parte de ser benignos, debemos evitar el individualismo espiritual. ¿Sí? Porque así como el amor necesita de otras relaciones para crecer y desarrollarse, también la benignidad es igual. ¿Sí? Evitar el individualismo espiritual, porque si somos salvos como individuos por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo, esta salvación nos hace parte de una iglesia, de la iglesia de Cristo, el cuerpo eterno. Y como Pablo dice en 1 Corintios 12, 24 y 25, la Escritura dice, pero los que en nosotros
son más decorosos, está hablando de los miembros del cuerpo, no tienen necesidad, dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. Y es aquí que en esta categoría de benignidad, según el fruto del Espíritu Santo que estamos viendo en Gálatas 5, 22 y 23, pues el individualismo para los cristianos solitarios no entra, porque la Biblia dice que el hierro se aguza con el mismo hierro. Entre unos y otros tenemos que irnos afilando, tenemos que irnos purificando, tenemos que irnos. ¿Por qué cree que el Pablo decía, soportaos unos a otros? Porque a veces tenemos diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer las cosas. Pero cuando uno y otro trabajamos unidos, a mí me pasa mucho por la mente cuando la Escritura dice, uno hace huir a 1000, pero dos a 10,000. Entonces, por eso Dios dice que todo el poder y toda la autoridad y el señorío se lo ha dado a la iglesia. Y a Dios le agrada cuando tú y yo trabajamos en equipo. Entonces, ¿cómo cultivamos el fruto de la benignidad? Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, para empezar. ¿Cuál es mi área de pecado en la cual yo puedo decir, ay, aquí esta área como que todavía fallo? Y empecemos a meditar cómo la benignidad o la benevolencia de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nos sostiene día a día y no nos ha destruido. Pero cómo esa bondad, al leer la palabra de Dios, al meditar en la palabra de Dios, al orar conforme a la Escritura, cuando tú y yo empezamos a hacerlo, empieza a matar el orgullo. Empieza a matar esas cosas que tú y yo como que decimos, ay, es que como que me resulta difícil. Sí, te resulta difícil, pero ahí Dios se mueve. Ahora bien, si yo no puedo, ¿yo qué hago? Empiezo a orar y empiezo a pedir a Dios que transforme mi corazón hacia la verdadera benignidad, hacia lo que es verdaderamente bueno conforme a la palabra de Dios. Nosotros sabemos por la conciencia qué es bueno y qué es malo, aún antes de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Si hacemos algo malo, como que decimos, ay, no me siento a gusto con esto que hice. Cuando no tenemos a Cristo. Pero cuando tenemos a Cristo, el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice, hiciste mal esto. No le dio la gloria a Dios. Cuando tú y yo aprendemos a trabajar en equipo, podemos compartir las experiencias que hemos vivido y que le pueden ayudar a otro a cortar el paso, a avanzar más rápido en el camino. ¿Por qué? Porque le vamos a decir al otro, cuidado, por ahí no te vayas, porque te puede suceder algo no muy agradable y te va a hacer daño. Mostramos benignidad cuando decimos y marcamos una indicación con amor. Cada uno de nosotros debe conocer la intencionalidad con la cual a mí me están diciendo las cosas. Entonces, cuando alguien es bueno, sabe que debe cultivar ese fruto. Y mucho de lo que nosotros hacemos siempre tiene que ser cuando nos preocupamos por los demás, cuando pensamos en el bien del prójimo, sin ningún interés, ¿sí? Cuando yo te doy algo sin esperar recibir nada a cambio, tú lo percibes, tú lo percibes, ¿sí? Porque yo no te estoy recordando, yo te ayudé, ahora tú ayúdame. No, simplemente lo hago. Lo hago porque es algo que nace dentro de mi corazón. Y recordemos que la misma escritura dice, Dios obra en nosotros el querer como el hacer. Ahora bien, la segunda parte del fruto es ahí bondad. La bondad bíblica no tiene que ver con la apariencia de ser bueno.
manteniendo al mismo tiempo pues, los malos deseos que hay en el corazón del hombre. La bondad bíblica no va ligada nunca a la hipocresía o a la falsedad. Dios es muy claro porque aborrece la falsedad. Y aquí es donde se muestra la actitud del hombre. En el primer capítulo del libro del profeta Isaías, Dios hacía condenaciones bien fuertes a su pueblo de Israel por su infidelidad hacia él. Por eso en Isaías capítulo 1, versículos 13 y 14, si vamos para allá, veamos esto. La escritura dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque había falsedad e hipocresía. Porque Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos sea con un corazón que le pueda ser sincero, que le pueda ser agradable, que haya esa pasión, que haya esa seriedad de vida y decir, lo estoy haciendo para Dios. En el Nuevo Testamento nosotros también vemos un ejemplo de una falsa bondad y lo encontramos en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Cuando ellos vendieron su propiedad, dice la escritura que se pusieron de acuerdo para decir que habían dado todo cuando no era así. Y como el Espíritu Santo acababa de descender en los capítulos anteriores, dice la escritura que cuando Pedro les dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Y pues Ananías le dice a Pedro, sí. Y le dice, sí. Dice, ¿sabes qué? No han mentido a los hombres, sino que han mentido a Dios. Y hubo consecuencias. Ananías murió. La escritura dice que la mujer, pues como vio que su marido no venía, vino, pero no supo lo que había pasado y viene con Pedro y le dice, Pedro, ¿vendiste en tanto a la heredad? Dice, sí. Dice, bueno, a la puerta están los hombres que sacaron a tu marido y también a ti te van a sacar, porque no han mentido a los hombres, sino a Dios y a su espíritu. El oído de Dios está abierto hacia la falsa bondad. Y a veces como hombres queremos ser vistos, tener un lugar de protagonismo, tener un lugar donde la gente me pueda ver. Y a veces tenemos que considerar cuál es la intención con la cual estoy siguiendo a Dios, con la cual estoy sirviendo a Dios. ¿Cuáles son las actividades? Porque hay gente que sí le gusta ser vista y decir, wow, el hermano está en todas las actividades, pero ¿cómo está su corazón? ¿Cuál es el fruto que hay en su corazón? Creemos que somos buenos. Hay quien puede creer esto. Años atrás yo veía esto y decía, creemos que somos buenos y nuestros tiempos devocionales son más largos que los de nuestros amigos. Y recordaba que en iglesias a veces se hacía reporte, cuántos capítulos leyó, cuántas horas oró, e hizo visitas, a cuántos evangelizó. Y había gente que sí lo hacía de manera genuina, pero otra gente, pues, para no quedarse atrás, decía cosas que no eran. Y déjame decirte que todo sale a la luz. Absolutamente todo sale a la luz. Entonces, ¿cuál es la bondad auténtica cristiana? Bueno, la podemos definir como la belleza moral en nuestros deseos y acciones. Tiene que ver con lo moral. La bondad se parece mucho a la categoría de la rectitud bíblica. Y bueno, alguien lo defino como aquellos que tienen el Espíritu de Dios están fortalecidos para vivir vidas de belleza moral y su decencia brilla en un mundo arruinado por el mal. Lo voy a repetir una vez más esta frase. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios están fortalecidos para vivir vidas de belleza moral y su decencia brilla en un mundo arruinado. La gente te ve y te conoce y te puede decir, no, hombre, Chiste era bien bueno. Esa era una persona que a todos saludaba,
que lo conocían, que si ocupabas algo y te veía en la calle batallando, te ayudaba. O sea, tú no lo haces por esperar recibir un bien a cambio, simplemente lo haces porque te nace. Entonces, el concepto bíblico de bondadoso lleva dos connotaciones. La primera es que es impecable y la segunda es sobresaliente. Repito, dos connotaciones principales del concepto bíblico de bondad. Ahora estamos viendo la bondad. La primera es que es impecable, pero la segunda que es sobresaliente. Y aquí es donde entran personajes bíblicos. Y podemos mencionar a dos. Podemos mencionar a José. José, que fue vendido por sus hermanos. Cuando llega a tierra de Egipto, lo compra Potifar, un hombre que trabajaba con el rey. Dios estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba. Y Potifar vio esto y le entregó todo, aunque era esclavo. Le entregó para ser, yo me imagino, un mayordomo, un capataz que atendía todo lo de la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque Potifar vio que todo iba creciendo. Crecía el ganado, crecía la cosecha, crecían los bienes. ¿Qué dijimos? Impecable y sobresaliente. Y cuando la mujer de Potifar lo vio como un chico guapo, joven, inteligente, dijo, este es para mí. ¿Y qué dijo José? Nah, nah. No, por dos cosas. Una, pecaría contra mi Dios. Y dos, defraudaría la confianza de tu esposo, que ha puesto todo en mis manos. Impecable y sobresaliente. Y como la mujer no pudo con él, no pudo con ese ser impecable y sobresaliente, mintió para que lo echaran en la cárcel. Y cuando lo echan en la cárcel, interpreta el sueño del copero y del panadero. Y luego uno de ellos muere, otro vive, el copero vive, el panadero muere. Y luego después, ¿qué sucede? Que cuando el rey tiene un sueño, Faraón tiene un sueño, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas bien llenitas y las otras muy raquíticas, nadie podía interpretar. Y el copero se acuerda y dice, recuerdo que cuando estuve en la cárcel, rey, un hombre nos interpretó un sueño y así se cumplió. Van por él. ¿Y qué sucede? Que lo hacen ser el segundo del rey. ¿Qué sucede después? Llega la familia de José y tienen miedo porque ya ven a José como un rey, el sueño se cumple. José fue impecable y sobresaliente. Y otro ejemplo más lo encontramos en Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 4, cuando los hombres no se vieron opacados por lo impecable y lo sobresaliente de Daniel, dice que se juntaron todos y empezaron a ver y dice, ¿cómo le hacemos para hacerlo quedar mal ante el rey? Porque no podemos, no podemos. Y dice la escritura que buscaban ocasión para hacerlo caer y no la encontraban. No la encontraron, no lo encontraron ocasión alguna, falta alguna, era fiel y ningún vicio tenía, ni fue hallada falta en él. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tenemos la bondad desarrollada como fruto en nuestra vida a través del Espíritu Santo, es un espíritu sobresaliente. El que es bueno hace el bien. No es una condición del corazón solamente, sino que Dios mismo es el que da la madurez para la bondad. Si vemos por ahí en Lucas 6:35, dice, amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6:35. A ver, ¿a cuánto nos gusta amar a nuestros enemigos? Sinceramente, yo creo que a nadie. Cuando hacemos el bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Esperando que me lo regresen? ¿O lo hago simple y sencillamente porque digo, voy a hacer el bien? Dios nos ha dado la muestra. Jesús nos dio la muestra y nos la sigue dando. Y entonces, ¿cómo podemos cultivar la bondad? ¿Cómo podemos cultivar la bondad? La bondad
pues está regularmente atraído al despertar de nuestros afectos, de nuestros intereses por lo que es verdad. Pasa por mi mente lo que Pablo dice en Filipenses 4, no me acuerdo si es el versículo 7 u 8. Por lo demás, hermanos míos, en esto pensad, en todo lo que es verdadero, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo dije correcto, es el 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo logro hacerlo? Sí, es como un filtro, es como les he comentado otras veces, es como un escáner en la computadora. Si alguien envía un virus, el escáner siendo bueno dice, hey, hay un virus, hay peligro en este archivo, quítalo, pum, pum. Envíalo a la papelera para que se destruya y no haga daño. Sí, el Espíritu Santo es como ese antivirus cuando está vivo en mi interior. Cuando el Espíritu Santo está vivo, cuando el Espíritu Santo está activo, inmediatamente llega el pensamiento, esto y esto y esto. Y viene el Espíritu Santo, hey, ¿qué estás pensando? ¿Es bueno? ¿Le da la gloria a Dios lo que estás pensando? Este texto es muy bueno para eso, porque tú te pones a pensar, ¿es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen hombre? ¿Tiene alguna virtud? ¿Te va a generar algo bueno para tu vida y que le dé la gloria a Dios? ¿Es digno de alabanza esto que estás pensando, esto que tú deseas hacer? Otra manera de cultivar el fruto también es de la bondad, la memorización de las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos guardando la palabra de Dios en nuestros corazones, ella va a llevar el fruto de la bondad a nuestra vida. Vamos a conocer cómo es Dios, perdón. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y si yo soy su hijo, ¿cómo debo ser? Bueno, sí, bueno. Ahora bien, aquí voy con una parte muy interesante. Otra excelente manera de cultivar la bondad de Dios es estar dispuesto a aceptar la amonestación y la reprensión. ¿A cuánto nos gusta? Dice un pastor, ay, 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 o cantamos un corito y nos vamos. Porque a veces, si somos sinceros, a mí no nos gusta ni la amonestación ni la reprensión, pero te voy a decir por qué no nos gusta, por el orgullo que hay en nuestra vida. Cuando tú reconoces que eres una persona orgullosa, empiezas a escuchar. Perdón, cuando tú reconoces que eres una persona orgullosa, una de las primeras cosas que te va a ayudar a combatir ese orgullo es que tú vas a empezar a escuchar. Vas a detenerte de contestar, de poner objeciones y decir, como a veces decimos, es que siempre se ha hecho así. No, ¿por qué no lo cambias? Cuando tú y yo empezamos a escuchar, dice la Escritura, oirá el sabio y aumentará el saber. Y estoy de acuerdo que en un principio esto es difícil, ¿sí? Y como prueba, basta un botón, vamos a hacerlo. ¿Cuántos reconocen que son orgullosos? Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo está tratando conmigo. Soy orgulloso, pero en tratamiento. Es diferente, ¿sí? Porque estoy empezando a escuchar. Hay cosas en las cuales uno debe aprender a escuchar a su esposa, siempre y cuando la mujer sea sabia, siempre y cuando la mujer
sea entendida en el tiempo que se está viviendo. A veces nosotros como hombres no vemos ni percibimos lo mismo que percibe la mujer. Y cuando tú y yo como hombre y como mujer nos juntamos y ponemos a Dios en primer lugar y aprendemos a escucharnos el uno al otro, vamos a tener éxito. Y es aquí cuando recuerdo nuevamente lo que la Escritura dice: dos hacen oír a 10,000. Cuando hay orgullo en nuestra vida, no nos gusta que nuestros pecados sean señalados por aquellos que los ven. Pero si realmente deseamos crecer en la bondad, debemos estar dispuestos a escuchar y a recibir reprensión. En Romanos 15:14, por favor, Romanos 15:14, Pablo está hablando a creyentes aparentemente maduros ahí en esta carta a los romanos y dice: pero estoy seguro que de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero para amonestarnos unos a otros tenemos que estar llenos ¿de qué? De bondad y llenos de todo conocimiento. No debo ofenderme si alguien que es de buen testimonio está tratando de corregirme, está tratando de hacerme una observación en amor. Me molesto y me enoja cuando hay orgullo. Me molesta y me enoja que simple y sencillamente mi esposa me esté pidiendo hacer algo que a lo mejor yo no estoy viendo. Y el otro punto aquí también es de que en nuestra tierra, en nuestro país, nos distinguimos por ser muy machistas. Y yo aquí es donde pregunto, ¿dio resultado eso? Tan simple y sencillamente, analízalo. ¿El ser machista dio resultado? A veces nos toca ver matrimonios que están juntos, pero el hombre en una habitación y la mujer en otra habitación. ¿Y sabes por qué? Porque en el tiempo del matrimonio el hombre no supo atender a la mujer. Y la mujer, ¿qué hace? Está bien, me quedo quieto contigo, pero yo me voy a otra habitación. Y yo allá tengo todo lo que yo quiero, porque cuando estábamos tú y yo juntos no me dejabas tener lo que yo quería. ¿Y todo por qué? Por el orgullo. Entonces nosotros como creyentes en Cristo debemos ser capaces y estar dispuestos a hablar unos a otros acerca del pecado en nuestras vidas. Oremos para que haya esa disposición con toda humildad, con todo amor, señalar esa área. Todos tenemos un área oculta, un área ciega que nosotros no vemos. Cuando los que manejamos sabemos que hay un punto ciego que no vemos por los espejos. Y a veces es necesario hasta voltear y ver si no viene el carro para asegurarnos de cambiar de carril. Sí. Entonces, cuando alguien te señale el punto ciego, a veces es mejor escuchar y no decir nada. Llévatelo y medítalo. Pero señalar el mal en la vida de tus compañeros creyentes para ayudarles a crecer en bondad. Y para ello es necesario orar, estar dispuestos a escuchar y aceptar la amonestación como acto amoroso de un hermano o hermana en Cristo que quiere ver la bondad de Dios brillando más en tu vida. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pues. Ejemplo, pero le decía que la palabra de Dios era útil para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea entero y capaz. ¿Cuándo? Dice la Escritura, siempre y cuando vuestra obediencia sea perfecta, sea madura. Y es ahí como va generándose el fruto del Espíritu Santo. Esto de naturaleza humana nosotros no lo tenemos. Hay gente que sí es muy buena. Me ha tocado conocer gente buena que tú la ves conectada en la iglesia tradicional y que tú la ves y la escuchas y la oyes hablar y dices:
Oye, nomás le falta aceptar a Cristo en su corazón. Porque tú puedes decir, parece hermano mío en la fe. Ahora bien, mientras estemos aquí en la tierra, eso es algo que debemos generar. Esto es algo que debemos producir. Esto es algo que nos va a hacer crecer. Pero por eso era que Pablo decía en Corintios, examinaos a vosotros mismos si es que aún permanecéis en la fe. Ahora bien, ¿por qué estamos viendo esta serie de disciplinas espirituales? Porque cuando yo estoy viendo esto, estoy viendo que aquí me dice, ¿quieres ser bueno? ¿Quieres ser benigno? Lee la palabra. ¿Qué dijimos que era leer la palabra? Me ampliaba el conocimiento. Cuando yo estudio la palabra de Dios, me da profundidad. Ahora bien, si yo memorizo la palabra de Dios y alguien viene y me pide un consejo, ¿qué le voy a recetar? Fíjate que la palabra de Dios dice esto. No son mis palabras, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice para la necesidad que tiene esa persona. Por eso es importante que tú y yo podamos leer, estudiar, meditar y orar la palabra de Dios. Por eso cuando empezamos a ver esto, a veces como que vemos que no tiene forma ni figura, pero yo estoy entendiendo ahora y digo, wow, Señor, las disciplinas espirituales, por eso tienen como base eso, leer, estudiar, meditar y orar la palabra de Dios. Para que cuando lleguemos a esa parte activa de que tú dices, el fruto del Espíritu es, ¿dónde encuentro todo esto? En la palabra de Dios. A ver, yo te puedo preguntar a ti, ¿cuántos han meditado en Romanos 12, 1 y 2? Y cuando meditas en eso, ¿qué te dice Dios? ¿Alguien quiere compartirlo? O sea, cuando tú meditas en Romanos 12, 1 y 2 y empiezas a pensar y empiezas ahí a estar, dijera una ex compañera de trabajo, estás lureando sobre eso, estás pensando, meditando, rumiando y lo meditas y estás diciendo, ¿qué te dice Dios? Yo llegué a un punto, ahí con Romanos 12, 1 y 2, dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Yo decía, wow, Señor, con razón me pides que medite, porque si yo no lo medito, yo no me doy cuenta que es algo que tengo que decidir, que es algo que tengo que pensar, que es algo que tengo que estar analizando y diciendo, a ver, esto es bueno, le da la gloria a Dios, esto es de mi carne o esto es algo ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me viene este pensamiento? ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Por qué quiero hacer lo otro? Sí, porque tú y yo estamos siendo llamados a que todo lo que hagamos sea de palabra de Dios, sea para la gloria de Dios. Y cuando meditamos esto conforme a la palabra de Dios, entonces yo empiezo a darme cuenta que necesito de mis hermanos para generar el amor, para vivir en gozo, para tener paz. Tengo que estar bien con ellos, dice Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y yo empiezo a ver cómo la escritura, por estar tratando de leerla, de estudiarla, de meditarla, de orar, empieza a cambiarme. Quiero cerrar con esto. Sobre la bondad y la benignidad son dos cosas similares. Y déjame decirte que la neurociencia ha demostrado que la bondad puede tener efectos positivos en el cerebro, como la liberación de la dopamina. La dopamina es un químico, es un agente que nosotros tenemos, es un neurotransmisor, es la euforia, lo definen como la euforia,
del ayudante. Cuando tú haces algo y te lo realizas, y aunque te cansas, te genera una felicidad, dices, yes, lo hicimos, qué bueno que lo hice. Y tú te sientes feliz, contento y alegre por haber realizado esa actividad que a lo mejor te puso en tu corazón. Ahora bien, ¿qué más dice la neurociencia? Activa la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es donde tomamos el área donde en nuestra mente toma las decisiones. Dice, cuando se actúa con bondad y empatía, se activa la corteza prefrontal, que es la parte racional del cerebro. Cuando se actúa con bondad y empatía. Y aquí es donde entra la regla de oro, la ley de oro. Trata a los demás como quisiera ser tratado. ¿Sí? Empatía. A ver, híjole, le va a afectar. No lo voy a hacer. Porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Ah, pero si él te lo hace, déjalo. Él va a rendir cuentas. Lo importante es que tú hagas el bien sin mirar a quién. Dios sí lo está viendo. Sí, ahí va. También la neurociencia sostiene que la bondad se puede entrenar, cultivar y enseñar a lo largo de la vida. Por ello, propone fomentar la bondad en los niños desde una edad temprana. Mire, a mí me tocó, estábamos en otra iglesia y había un matrimonio y tenemos un amigo que tiene 2 hijos, em, y él es bien generoso. Había viajes misioneros y él iba. Había actividades y él iba. Tan activo era que con el tiempo que nosotros estuvimos como pastores de jóvenes, le pedíamos que fuera a servir en algunas actividades y así era servir comida. Aunque era empresario y tenía su negocio, él iba y nos ayudaba para bendecir a los jóvenes. Y él era generoso. Nos ayudó en la construcción de nuestra casa, nos ayudó cuando viajamos a Argentina, a Jocón. Pues en muchas cosas todavía, aparte de que nos ayudó económicamente en la construcción de nuestra casa, cuando el pastor junto al liderazgo y dijo, vamos a pintar en la casa de Saúl, llegó con una cubeta de pintura a nuestra casa y nos ayudó a pintar la casa. Y nos ayudó también a echar parte de la cochera, el primer de la cochera. Entonces, ¿qué hacía él con su hijo? Se lo llevaba a los viajes misioneros. Vamos a ir a tal colonia a llevar regalos, a hacer evangelismo. Se iba él con su hijo y a veces su hija también lo acompañaba. Y su esposa es un excelente evangelista. De repente te encontrabas un matrimonio. ¿Y quién los trajo a ustedes? No, pues ella. Ay. Y luego de repente, ¿quién los invitó a ustedes? No, pues ella. Ella fue la que nos compartió el evangelio. No tenía ningún puesto, no tenía ningún cargo ni nada, pero era una evangelista excelente. Generosidad. Todo esto es generado por la obra del Espíritu Santo. Y Dios quiere que nosotros tengamos esto, ¿sí? Así que cuando me preguntan por qué es bueno memorizar la Escritura, ahí yo ya te estoy diciendo por qué es bueno. Porque cuando alguien te pide un consejo, tú lo vas a dar. Si alguien habla, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguien ministra, ministra conforme a la palabra de Dios. Cada uno según el don que le ha sido dado, administrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí ahorita con ustedes? Lo que hemos recibido de Dios, se los estamos compartiendo. ¿Y cuál es nuestro deseo? Que usted crezca. Y una vez que crezca, entonces diga, a ver, ¿a quién más le voy a enseñar esto que estoy aprendiendo? Instituto Bíblico, nosotros cuando dimos la carta de Romanos, yo le dije a uno de mis maestros, Pastor Rodolfo Garza, y Pastor, tuve el atrevimiento de empezar a dar esta enseñanza en la iglesia. Esa es la idea, que no se lo queden a ustedes, sino que lo compartas con otros. ¿Sí? Entonces, Dios es bueno. Y como hijo de Dios, yo debo reflejarlo ahí. Es bueno y benigno, bondadoso y benigno.